Hola amor, bienvenido a la segunda versión de La Granja Minera. Y esta vez, como te lo dije en la pasada, cambié de novio, cambié de esposo y elegí a Harvey para esta segunda versión y por eso mi casita la cambié de color. En esta nueva versión, primero lo que hice fue organizar todo, no como la pasada, que duré un montón tratando de organizar. Esta ya la traigo organizadita, así que lo primero que hice fue poner los caminos y pues también elegí diferentes caminos y elegí también traerme los cultivos acá al ladito de la casa, afuera de la cueva y pues dejé un caballo para mí porque la idea era que esta nueva granja pues no tuviera como un compañerito, no tuviera para hacerlo multijugador, pues entonces por eso nada más dejé un caballito y pues ya me traje los animales. Bueno, no me traje, sino que en la pasada ni siquiera los había comprado, así que esta vez, por eso tengo un cerdo ahí. Esta vez sí los compré ya, entonces por eso ya los vas a ver ahí como paseándose mientras yo te estoy decorando todo. También de este lado abajo hice más cultivos, ya los dejé también ahí marcaditos para nada más, como quien dice, ya después de limitarlos con la decoración, que pues básicamente pues ya te diste cuenta en la pasada y en esta también vas a ver lo mismo. Mis decoraciones se basan más en caminos, en arbolitos, en ¿cómo se llaman? Las hierbas, los parches de hierba, eh, y eso, más que en como sacar plantas. Bueno, en algunas otras sí he sacado muchas plantas, pero sobre todo en esta y creo que en la anterior no hice tantas cosas con las plantitas. He estado haciendo más cosas nada más con los caminos, con los parches de hierba y todo eso, ¿no? Y las vallas y todo eso. Y de este lado hice iba a decir como si fuera un cultivo, pero de mieles. En medio les puse para poner las flores y dejé de este lado el molino también. Y pues nada más decoré con parchecitos de hierba y con caminos. Es todo lo que he estado haciendo y pues también para que se te haga más fácil. Que igual yo creo que para hacer los caminos y eso, los materiales es lo más difícil de conseguir, pero de ahí en más, para decorar, siento que es todavía más fácil, porque pues me habían estado diciendo como que quisieran ustedes decorar, pero como que no se les daba mucho, entonces por eso también no he puesto como muchas cosas extravagantes, digamos, para que pues sientan que es más fácil, no sé, porque también pues conseguir ¿cómo se llaman? Los catálogos para sacar cosas de ahí para decorar, a veces pues si vas empezando pues no tienes el dinero porque pues la verdad sí están caros, entonces es más fácil como sacar materiales de la mina o ir a talar árboles y así con eso ir decorando. Y de este lado había puesto las vallas para el invernadero, que el otro se me olvidó cómo se llamaba, el invernadero, y de aquí me puse a hacer como todos los delimitantes, o sea, puse todas las vallas y eso. Y en este lado puse solamente un corral porque ahí metí a mis patos y tengo 2 gallinas nada más. Bueno, 3, porque ya después cuando la bruja me dejó el huevito negro, pues ya hice la gallina negra. Y lo puse de este lado porque justo aquí tengo el río, entonces así los patitos pues pueden saltar al agua. Básicamente por eso la puse acá separada, como para que los patitos pudieran saltar al agua. Y traté de enseñártelos después cómo saltaban, pero nunca saltaron mientras estuve grabando, y cuando dejé de grabar se metían siempre al agua, entonces pues básicamente no querían que los vieran, yo creo, porque yo dejaba de grabar y sí se metían, pero yo estaba grabando y ya no se metían, entonces pues no te lo puedo enseñar por eso.
Y acá puse abajo los dos establos y el otro corral. Dejé los 4 de estos para los animalitos y de los, ¿cómo se llaman? Se me olvida. Yo digo criaderos de peces, pero no, los estanques dejé 3 nada más. Los otros 3 los quité porque pues igual siento que no hago mucho con lo de los estanques. Hago más con los animalitos, con las vacas, las cabras y todo eso. Siento que me gusta más eso que los pescados, la verdad. De hecho, casi no pesco. Es como la habilidad que más me cuesta subir porque no me gusta pescar, no me gusta pescar. Y pues aquí estoy cerrando el espacio para los animales. Ya cerré también. Sé que se ve como que raro cómo cerré lo de los peces, pero más adelante va a tener sentido, ¿ok? Aquí ya terminé de cerrar lo de los establos y el corralito. Y de aquí, bueno, esa parte de abajo es básicamente nada más como para talar. Y de este lado puse los hilos porque pues también los hilos se me complica mucho siempre dónde ponerlos y los puse acá porque tampoco se me ocurría que poner ahí en ese huequito porque nada me cabe, no me cabían ni los establos, ni los corrales, ni como para poner ahí cultivos pues tampoco, entonces pues decidí ponerlos ahí porque pues así también aprovechaba la otra parte donde los tenía en la pasada, pues lo utilicé para otra cosa. Ah, y otra cosa, vas a ver cultivos gigantes aquí que a lo mejor no has visto nunca y es porque tengo un mod que te agrega cultivos gigantes y te agrega otro tipo de pues de cultivos, otras frutas, otras verduras. Y de ese mod ya tengo un video por si lo que quisiera ver. Te lo voy a dejar anclado por aquí, en una esquinita yo creo, o en la descripción, o no sé, a ver dónde te lo pongo, para que vayas y lo veas. Ya está en el canal. Y acá es lo del abuelo, nada más vine y puse de primero luz y ya después me fui porque dije lo decoró, pero me fui porque no tenía como tanta idea de cómo lo quería decorar. Y al final, bueno, aquí les abro a los animalitos para que los veas. Y de este lado es lo que te decía. Aquí hice como lo de, es que no sé cómo llamarlo, pero pues básicamente como la granja de setas y de estos, ¿cómo se llaman? De resinas, de las resineras. Bueno, lo puse ahora acá porque en el pasado lo tenía justo aquí abajo y ahora lo puse aquí alrededor, se me hizo mejor y dejé como en el centro libre para que siguieran saliendo piedras y minerales para pues, poder seguir utilizándolo, vaya que fuera funcional todavía. Y pues nada, aquí solamente te estoy poniendo luz y creo que sí te puse de una vez los de esos, no me acuerdo. Estoy esperando a ver si lo puse. Ah, sí, sí, puse los troncos y justo se me olvidó, no puse las resineras, esas las puse hasta después, pero no te lo grabé. O sea, sí las puse, pero no te lo grabé. Y pues ya, básicamente eso fue lo único que puse aquí. No hice más como decorarlo con algo raro o algo así, pues no puse más decoración más que como delimitar lo de las piedras con los árboles y poner pues los troncos y ya fue todo lo que hice ahí. Y de aquí no me acuerdo a dónde fui, déjame ver. Ah, bueno, les abría los patos para ver, según yo para enseñarte que se iban para el agua, pero nunca se fueron, me dejaron en mal, no quisieron saltar para que tú los vieras. Y aquí pues lo único que hice fue como sentí que se quedaba medio raro, pues le puse ahí arbustitos, que de hecho creo que lo de los arbustos, o no sé, porque es que no sé, pero yo traté de buscar el otra vez como la imagen de los arbustos, pero no me salía en la wiki normal, tuve que buscar en la wiki de el Expanded, porque pues tengo instalado el mod que te expande el mapa
y pues básicamente creo que nada más está para expandir esos arbustos, pero no me había dado cuenta. Igual creo que puedes decorar con vallas y se va a ver lindo. Y aquí moví el reloj porque pues me estorbaba a la idea que yo quería tener, porque te digo que me casé con Harvey para esta partida y mi idea que tenía para el espacio de Harvey era, como le gusta leer, pues tener un espacio donde se supone que lea. Y le puse aquí como el cosito que usa para ver lo de los aviones y eso se lo puse aquí afuera también, lo tiene dentro de la casa, pero se lo puse yo aquí afuera también. Y le puse esta área como si fuera experimentando de medicina natural, algo así, por eso le puse como lo de las pociones y eso ahí. Y eso fue todo. Y aquí lo que hice fue, ya te dije que me gusta poner como lo del tendedero de la ropa y eso siempre como para simular que lavamos la ropa. Y lo puse aquí y tenía la idea de poner como un mini jardincito, como de que de aquí saca también las cosas para sus medicinas naturales, digámoslo así, el Harvey. Y no lleva cómo ponerlo para que se viera pues justo como un mini jardincito y al final terminé moviendo lo de la ropa, terminé moviendo todo como para enfrente y puse lo de la ropa hacia el otro lado porque quería que quedaran como juntitos las plantitas de té y bueno, ahí te enseñé que añadí también supuestamente como basura, como si tuviéramos un bote de basura, que no es funcional, por cierto. No, si lo tocas no te suelta como basura como en los otros de los vecinos, no. Se queda así, es nada más decorativo. Y añadí un arbolito aquí porque también sentí que se me quedaba como asimétrico con la parte de enfrente. Yo sé que no tiene nada de simétrico esto, pero pues ajá, ideas nada más. Además sentí que el arbolito le daría como más vibras de mini, ¿cómo se dice? Como mini jardincito. Y aquí, por eso lo dividí así, de esta forma media rara, porque aquí abajo lo que quiero hacer, más bien, pues lo que estoy haciendo es como poner el área de trabajo, porque en la pasada te puse una cabaña justo para que ahí adentro fuera como lo de el área de meter las cosas y de ahí hacer como los lingotes, tener los hornos y todo eso, y esta vez lo puse afuera y lo puse como todo muy sencillo, como todo poquito. Mi idea era poner 5 hornos grandes y 5 hornos chiquitos, que son los hornos chiquitos son los que siempre puedes poner desde el inicio, y los otros es hasta que desbloqueas lo de las habilidades, pero al final lo cambié, también eso lo cambié porque quería poner cristalaриos y quería poner astilladoras y quería poner como esto que estoy poniendo que son para moler los huesos, para lo de las geodas, el de constructor, las estatuas que te dan como habilidades diarias y decidí mejor quitar los hornos chiquitos, o sea, como los hornos que podemos hacer desde el inicio, porque pues si ya tenían los hornos grandes, pues para qué quería eso. Gasto menos con los grandes que con los chiquitos. Entonces, los quité por eso. Y acá al final, pues, y quería poner 5 astilladoras, pero pues no me cabe nada. Elegí un espacio muy chiquito porque no quería poner justo tantas cosas. Y pues al final dejé nada más 3 hornos de madera y una astilladora. Y sentí que ya con eso, pues, es lo básico, es lo que se ocupa. Y no ibas a necesitar nada más. Y te enseñé también cómo ponía las piedritas para este piso, pero no sé qué pasó. Y no estaba esa parte de cómo ponía las piedritas. Y pues nada, por eso ya aparecieron las piedras así mágicamente. Y aquí en el área de para los peces, pues puse las envasadoras para lo de los huevos. Y puse los trampas de cangrejo. Y ¿cómo se llaman estas? Se llaman... ¿Cómo se llaman? Ah, recicladoras. Puse recicladoras. Sí, quería poner 10 también, pero no me gusta el espacio y mejor preferí dejar 10 envasadoras a poner diez recicladoras. Y ya, solo
solo puse eso aquí. También puse como lo básico nada más. Y aquí lo que hice fue empezar a poner caminos como para, digamos, el camino hacia la salida de abajo. Y no puse nada, solo puse lo de los caminos y medio decoré con parchecitos de hierba como para que se viera bien. Y en esta granja sí puse parchecitos de hierba azul. Además, esta área como ese cuadrito ya después lo rellené. Y la idea es que vaya poniendo ahí parches de hierba para después quitarlos. Como para que me sirvan para estar llenando los silos. Y pues aquí nada más dejé el área que es para talar. Aquí voy a estar plantando estos arbolitos para tener árboles para talar. Y estos los quité porque nacieron así, esos yo no los puse. Ya sabes que luego como que se supone que con el aire y eso las semillas se van, digamos, cayendo y van creciendo los árboles solos, pues esos se habían plantado solos. Y ya nada más terminé el camino hacia la salida y me di cuenta que tenía ese espacio pues sin nada y que no sabía qué poner y pues al final decidí añadir una cabaña. Entonces al final también aquí sí fue como multijugador para que lo puedas usar multijugador. Nada más que ahora sí que la puse hasta acá sola, y no le añadí como nada más como propio. Pero como tenía la idea de que fueran a empezar a ponerte como cabañas, pues dije, ay, mira, pues me queda un espacio, pues la pongo. Y aquí lo que quería era poner estos aquí enfrente, pero no me daban porque ya eran todos los que tenía. Entonces decidí poner vallas a un lado y mejor esos ponerlos al frente. Y ya pues quité estas lámparas de ahí para poder poner en toda la pared arbustitos y moví pues las lamparitas del lugar y ya fue todo lo que le puse. Ah, bueno, no. Después le puse piso, le puse piedra de las piedritas del piso que es de piedras, como para hacer un caminito que se supone que te lleva a la casita. Y ya fue todo lo que hice. No le decoré nada más. Como ves, lo dejé en un espacio muy chiquito porque pues la idea no era poner una cabañita como para hacer multijugador la granja. Nada más que pues me iba a quedar ese espaciocito y dije, bueno, cabe una cabañita ahí, pues ahí la dejo. Y ya fue todo lo que hice. Y creo que ya con eso terminaba. No me acuerdo. Ahí dejé como todo eso libre para poner más arbolitos ya después o que con el aire se crecieran más y ya tener como ahí toda el área como para talar. Y me faltaba también ¿cómo se llama? La cueva, ya me acordé. No me acuerdo si la hice o no, pero sí, creo que sí. Ah, bueno, acá te enseño que hice como un de ese sembradío de arbolitos de té. Y aquí te doy como el tour por toda la granja. Y se me había olvidado hacerlo de la cueva y eso ahorita te lo enseño. Pero bueno, al final aquí quedó el área esta para Harvey, los cultivos, más cultivos, el molino, las mieles, los hilos, el área para talar, la cabañita, el área esta de donde tengo los animales, el área de trabajo, el área de los peces, el área de las setas y las piedritas, lo de la minería, eso pues ahí es de la granja normal. Y acá mis patos que nunca se metieron al agua. Y de este lado tengo las cabañas. Una es para los... Ah, bueno, acá en el abuelo no puse nada, nada más puse ahí algunos arbustos y no lo decoré. Y acá te digo, los cultivos gigantes se me hacen súper bonitos, pero eso es de un mod, eso no es tan normal en el juego. Y ya, y pues eso fue todo. Y acá, ahora sí, te digo, las cabañas, una es para las mermeladas y los vinos y la otra es para lo de los quesos y todo eso. Y pues así la dejé al final, mitad y mitad para no, porque pues no quería poner más cabañas, porque aparte se me reduce mucho el espacio y aquí puse pues para todo, ¿no? Para toda el área esta de quesos y eso, y aquí te estoy enseñando que con el mod que te acabo de decir de los cultivos gigantes también
puedo tener como que en las mayoneseras meter leche y me va a dar mantequilla, crema y leche de mantequilla. Y la leche de mantequilla también nos va a servir para hacer más mantequilla. Y para hacer las mantequillas, pues también es justo con el mod nuevo, creo. Porque creo que eso no está en el vanilla todavía. Y aquí te enseño que pues hice la cueva, porque se me había olvidado, te digo. Y la hice. Y para esta versión, digámoslo así, porque pues en la otra dejé como que todo el espacio para las frutas. En esta lo que hice fue como supuestamente dividirlo. Igual las frutas las siguen dejando los murciélagos por donde quieren, la verdad. No es como que te van a respetar o algo así como los espacios que tú hagas, pero bueno, se supone que la mitad es como el área donde hago los deshidratados. Puse los deshidratadores, 10 deshidratadores de un lado y se supone que el área de donde está la madera es para que dejen ahí la fruta los murciélagos, pero pues evidentemente no es como que la dejen donde tú quieras, pero pues nada más es como para simular pues que está dividido de que aquí la fruta, aquí los deshidratadores. Y ya fue todo, no, ni siquiera lo decoré más, solo le puse luz y ahí en unos espacios que me quedaron le puse los parches de hierba. Y ya fue todo lo que hice ahí. Lo dejé así como bien sencillo. Y aquí ya te enseño cómo que dejan donde quieren la fruta y que ahí están ya hechas los deshidratados. Y ya, eso fue todo. Nos vemos en el siguiente que va a ser con la granja forestal, ¿ok? El próximo miércoles. Y pues nada, nos vemos el viernes. Adiós.